La explosión pudo verse a 15 kilómetros de distancia. Humo negro ascendiendo 100 metros hacia el cielo. 660.000 litros de combustible desaparecidos. Pero ¿qué hace que esto sea diferente de cualquier otro ataque que hayas visto la distancia? Este tren ruso estaba a 35 km detrás de las líneas enemigas, protegido por sistemas que deberían haberlo hecho intocable. 4 pilotos ucranianos estaban a punto de demostrar que ya no hay lugar seguro, y lo harían con drones que cuestan menos que tu portátil. A 35 kilómetros de distancia, operadores de la unidad élite ucraniana, Ronin, monitoreaban transmisiones de video degradadas a través de transmisores analógicos que no deberían funcionar a esa distancia. 4 drones FPV de 4 rotores avanzaban a través de distancias que todos los manuales militares consideran imposibles. Los drones estándar fallan a 3 kilómetros, pero estos ya estaban a 15 y seguían avanzando. Detrás de ellos, la inteligencia de Kabul 9 proporcionaba actualizaciones en tiempo real, mientras que la unidad Alpha interceptaba comunicaciones rusas. El siguiente grupo con equipos antidrones estaba listo para abrir brechas en la interferencia electromagnética cuando fuera necesario. De repente, la pantalla del operador mostró estática. Sin previo aviso, el dron de ataque quedó ciego. Su señal con el operador se había cortado. El primer dron repetidor, el enlace crítico que hizo posible esta misión de 35 Yendek, acababa de ser destruido. Un operador ruso de un sistema Verba Manpads había acertado al repetidor que flotaba a 500 metros. Sin él, los drones de ataque no podían recibir comandos. Toda la misión estaba a segundos de fracasar. Este es el desafío de las operaciones con drones a larga distancia. Las fuerzas ucranianas usan transmisión de video analógica de 5.8 GHz porque no tiene latencia. Las señales digitales serían más fáciles de extender, pero tienen un retraso de 200 milisegundos que hace imposibles los ataques de precisión. Cuando vuelas a 80 km hacia un tren en movimiento, 200 milisegundos significan errar por 5 metros. Por eso Ucrania optó por la analógica, aunque eso significaba necesitar estos vulnerables drones repetidores posicionados cada 5 kilómetros. El operador de la unidad Ronin observó su pantalla esperando 3 segundos, 5 segundos. Entonces el repetidor de respaldo se activó. Este dron volaba más bajo a solo 200 metros, lo que dificultaba su detección por el Verba, pero estaba 2 kilómetros fuera de la posición óptima. La fuerza de la señal cayó al 60%, haciendo que el video fuera granulado, pero era suficiente. El repetidor de respaldo era ahora el enlace crítico en una cadena que se extendía hacia el tren de combustible ruso que transportaba 660.000 litros de diésel y combustible de aviación. No era solo la unidad Ronin operando sola. La misión involucró a 4 grupos especializados trabajando en perfecta coordinación. Kabul 9, la unidad de inteligencia de defensa de Ucrania, había estado rastreando este tren específico durante semanas, aprendiendo su horario y la configuración de sus vagones de combustible. La unidad Alpha de los servicios de seguridad proporcionaba supervisión electrónica, monitoreando las comunicaciones rusas en busca de cualquier señal de que hubieran sido detectados. El grupo de servicios especiales de comunicaciones del Estado estaba listo con su equipo antidrones. Cada unidad tenía un rol específico. Ronin volaba los drones de ataque Kabul 9, proporcionaba actualizaciones de inteligencia en tiempo real, Alpha interceptaba respuestas rusas y el grupo siguiente estaba preparado para abrir brechas en las interferencias cuando fuera necesario. La estrategia de repetidores de respaldo era deliberada. Las fuerzas ucranianas siempre despliegan 3 repetidores por cadena, con 2 de respaldo volando a diferentes altitudes. El principal flota a 500 metros para una propagación óptima de la señal. El primer respaldo se mantiene a 200 metros, más difícil de detectar, pero con un alcance reducido. El segundo respaldo vuela a solo 100 metros, casi invisible para las defensas aéreas, pero solo útil como último recurso. Mantienen una separación de 2 kilómetros para evitar múltiples pérdidas por un solo misil. Los operadores de Ronin entrenan para este escenario exacto.
Cada piloto registra más de 200 horas en simuladores volando con señales degradadas, aprendiendo a usar vías férreas, ríos y líneas eléctricas como referencias de navegación cuando la calidad del video cae. Practican volar a ciegas hasta por 30 segundos, usando sincronización mental y terreno memorizado para mantener el rumbo. Cuentan hasta 15. Gira ligeramente a la derecha para seguir las vías. Cuentan hasta 10. Eleva para las líneas eléctricas. Estos mantras mantienen a los drones en vuelo cuando la tecnología falla. Los rusos sabían que los drones ucranianos venían. Siempre lo saben. La pregunta era si sus sistemas de defensa podían detenerlos. A lo lejos el tren de combustible seguía rodando a 40 km/h sin saber que 4 drones FPV convergían en su posición. El dron líder tenía 20 km por recorrer. Lo que venía después determinaría si la apuesta de Ucrania daría frutos o si 4 drones caerían en el espacio aéreo ruso sin lograr nada. Pero cuando el dron líder llegó a la marca de 25 km, entró en una pesadilla electromagnética. El video no solo se degradó, se convirtió en un caos total. Píxeles aleatorios, estática, rodante y luego nada. El dron había entrado en la zona de combate del sistema de guerra electrónica ruso R-330 Este jammer montado en un camión puede inundar el espectro electromagnético de 100 a 2000 MHz, creando una burbuja de 15 km donde nada pasa. Al menos esa es la teoría. El operador inició inmediatamente el salto de frecuencia 40 canales por segundo, buscando huecos en la interferencia rusa. El LR-330 es poderoso, pero no puede cubrir todas las frecuencias simultáneamente con máxima potencia. Hay zonas muertas, pequeños huecos, que duran milisegundos. Los operadores ucranianos aprendieron a encontrarlos. Los patrones de frecuencia no eran aleatorios. La unidad Ronin había preprogramado secuencias basadas en docenas de misiones previas. Habían aprendido que los jammers rusos suelen concentrar la potencia en frecuencias FPV comunes 5.8, 2.4 y 1.2 GHz. Pero hay huecos en otras frecuencias que los rusos a menudo pasan por alto. El salto de frecuencia del operador seguía un patrón específico. 3 saltos en bandas comunes para confundir a los operadores rusos, luego un salto rápido a una frecuencia de hueco durante 2 segundos de audio claro y luego de vuelta al salto. Es una danza que los pilotos ucranianos han perfeccionado a través de un doloroso proceso de prueba y error. Durante 15 segundos agonizantes, el dron voló a ciegas. El GPS mostraba la posición del dron a 10 km de donde realmente estaba. Los rusos también estaban interfiriendo las señales satelitales. Pero los pilotos ucranianos entrenaron para esto horas en simuladores volando con mapas mentales, contando segundos para estimar la distancia, usando las posiciones del Sol y la Luna para orientarse cuando todo lo demás falla. Detrás del drone líder, 3 drones FPV más seguían a intervalos precisos de 30 segundos. Este espaciado era crucial. Si volaban demasiado juntos, la interferencia rusa podía atrapar a los 4 simultáneamente. Demasiados separados y el camino del drone líder a través de la interferencia no ayudaría a los demás. 30 segundos significaban que cada dron podía seguir el patrón de frecuencia exitoso del líder, mientras los rusos aún ajustaban sus jammers. El segundo dron ya estaba entrando en la zona de interferencia, su operador observando los saltos de frecuencia del drone líder y copiándolos exactamente. Entonces llegó el avance que necesitaban. El grupo ucraniano Next activó su sistema antidrones. Esto no es sutil, es una fuerza bruta de guerra electrónica, una transmisión direccional poderosa que quema un agujero a través de la interferencia. Pero tiene un costo. Durante 30 segundos la posición ucraniana se ilumina en todos los sistemas de detección rusos como un faro en la oscuridad. La ventana de exposición de 30 segundos fue un riesgo calculado. La inteligencia ucraniana sabía que el tiempo de respuesta promedio de la artillería rusa era de 45 segundos desde la detección hasta el primer disparo, pero 30 segundos de señal clara podían empujar a los drones a través de 10 kilómetros de espacio aéreo fuertemente interferido. Los operadores del grupo Next tenían la mano en el interruptor de potencia, observando el reloj.
A los 28 segundos cortaron la transmisión y se reubicaron dándoles un margen de seguridad de 17 segundos. 3 misiones previas habían validado este cronometraje. Lo suficientemente agresivo para ser efectivo, pero lo suficientemente conservador para sobrevivir. El video volvió borroso pero funcional. A través de la estática, el operador podía ver las vías del ferrocarril abajo. El dron ahora las seguía a solo 50 metros de altitud, usando los rieles de acero como una guía de navegación que ninguna interferencia de GPS podía ocultar. Pero el R-370 era solo la primera capa. Mientras el dron avanzaba, los rusos preparaban nuevo equipo. Los operadores cambiaron al control manual, abandonando cualquier esperanza de navegación por GPS. Desde aquí sería un vuelo puramente visual a través de un video degradado. El tren de combustible estaba ahora a 10 kilómetros y los operadores rusos trabajaban frenéticamente para dirigir sus defensas aéreas hacia la amenaza entrante. Los comandantes rusos estaban a punto de aprender una lección que convirtió uno de sus sistemas de detección más avanzados en la mayor ventaja de Ucrania. El sistema Kazuka-4 los detectó primero. Este enorme vehículo de guerra electrónica puede detectar señales de control de drones a 150 kilómetros y ahora tenía un seguimiento sólido de las amenazas entrantes. El operador ruso inmediatamente ordenó a un sistema de defensa aérea Pantsir S-1 que interceptara. El radar del Pantsir se fijó en el dron líder y sus sistemas automatizados calcularon una solución de interceptación. 8 segundos para el lanzamiento del misil. Pero los ucranianos habían anticipado esto. De repente, 6 nuevos contactos aparecieron en las pantallas rusas. Drones señuelo que costaban solo $200 cada uno estaban equipados con reflectores de esquina que los hacían parecer amenazas mucho más grandes en el radar. La computadora de puntería del Panzer no podía distinguir entre un señuelo de $200 y un dron de ataque de $3,000 que llevaba explosivos militares. El operador ruso tuvo que decidir atacar todos los objetivos y arriesgarse a quedarse sin misiles o intentar identificar las amenazas reales y arriesgarse a dejarlas pasar. Decidió atacar. El lanzador del Panzer se elevó y los misiles comenzaron a surcar el cielo, pero solo 4 de los 6 señuelos se activaron correctamente. 2 drones reales aún estaban expuestos. 4 de 6 señuelos funcionaron mejor de lo habitual. Ten en cuenta que estos están construidos en garajes con piezas de drones de carreras y latas de bebidas energéticas. El clima frío agota las baterías, la interferencia fríe los circuitos, pero incluso 4 fue suficiente. El Panzer acababa de desperdiciar 8 de sus 12 misiles en basura, que valía menos que un portátil. Ataques ucranianos anteriores enviaron 20 señuelos solo para vaciar los cargadores rusos. Ahora el Panzer tenía 4 misiles restantes y un tiempo de recarga de 20 minutos. A pesar de estar casi sin misiles, aún tenía sus 2 cañones automáticos de 30 milímetros. Aquí es donde el enmascaramiento del terreno salvó la misión. Los drones de ataque reales descendieron a solo 10 metros de altitud, literalmente rozando el césped. El Panzer S-1 tiene una altitud mínima de compromiso de 15 metros. Cualquier cosa más baja y su radar no puede separar el objetivo del desorden del terreno. Los drones estaban pasando por el ojo de una aguja demasiado alto y serían derribados demasiado bajo y chocarían contra obstáculos. Volar al nivel del césped significaba esquivar algo cada segundo. Las líneas eléctricas cruzaban el terreno cada pocos cientos de metros invisibles hasta el último momento a través del video degradado. Los árboles aparecían de repente en la estática. Incluso las aves grandes se convertían en obstáculos letales a 80 km/h. Los pilotos de Ronin memorizaban el terreno usando fotos satelitales, creando mapas mentales de cada línea eléctrica, cada línea de árboles, cada elevación que pudiera ocultar obstáculos. Practicaban rutas específicas docenas de veces en simuladores aprendiendo a subir 3 metros para las líneas eléctricas en el kilómetro 27, luego girar a la izquierda para evitar la torre de radio en el kilómetro 29. Mientras tanto, el Kazuka-4 seguía rastreando las señales de control, pero tenía un problema diferente. Podía detectar las transmisiones de video analógico, pero no podía interferirlas efectivamente.
Las señales analógicas se degradan gradualmente. Incluso con un 80% de interferencia, aún obtienes un 20% de imagen. Las señales digitales estarían completamente bloqueadas, pero también serían inútiles para ataques de precisión a esta distancia. A 4 kilómetros del objetivo, el tren recibió una advertencia de drones entrantes. La bocina del tren chilló mientras el ingeniero empujaba el acelerador intentando acelerar. Un tren en movimiento a 40 kilómetros por hora es exponencialmente más difícil de acertar que un objetivo estacionario. La probabilidad de impacto cae del 90% al 30%. Pero los ucranianos también habían planeado para esto. A través del video degradado, el operador podía ver el humo de la chimenea de la locomotora. El tren estaba acelerando, pero necesitaba tiempo para alcanzar la máxima velocidad, tiempo que no tenía. El drone leader estaba ahora a 3 kilómetros avanzando hacia su objetivo, a 80 kilómetros por hora. Los siguientes 120 segundos terminarían con drones ardiendo o un tren en llamas. A 2 kilómetros del impacto, la última capa de las defensas rusas se activó. El jammer Pole 21 montado en el propio tren se encendió creando una burbuja electromagnética diseñada para freír los sistemas de navegación de cualquier dron. Las señales de GPS desaparecieron al instante. GLONASS desapareció. Incluso la brújula magnética se volvió loca. Pero el video, ese campo de estática analógico degradado, seguía llegando. Los ucranianos ahora volaban puramente por referencia visual a través de una pantalla que parecía un televisor de los años 80 con mala recepción. Podían ver las vías del ferrocarril abajo usándolas como una autopista que llevaba directamente al objetivo. El tren estaba ganando velocidad ahora a 45 km por hora y acelerando. El primer operador comenzó a contar vagones a través de la estática. 7, 6, 5. El vagón de combustible líder era el objetivo prioritario. Golpea eso y el fuego se propagaría hacia atrás por todo el tren. Falla y la locomotora podría desacoplar los vagones intactos y escapar con la mayor parte del combustible. Marcó su objetivo mentalmente el tercer vagón detrás de la locomotora. A 500 metros el video comenzó a descomponerse por completo. El Polo 21 estaba ganando, abrumando incluso la señal analógica con ruido electromagnético puro. Los ucranianos estaban esencialmente ciegos, volando por memoria e instinto entrenado. 3 segundos para el impacto. 2 segundos. 1. A las 10:32 am, el primer dron se estrelló contra el tanque de combustible líder. La ojiva RPG-7 detonó al impactar. Su carga hueca perforó la pared de acero y roció cobre fundido en 60,000 litros de combustible diésel. La explosión fue inmediata y catastrófica. Una bola de fuego estalló desde el vagón y los frenos de emergencia del tren se activaron automáticamente, deteniendo todo el convoy con un chirrido. Pero esto era solo el comienzo. 30 segundos detrás del líder, el segundo dron ya estaba en su picada final. La enorme columna de humo del primer impacto debería haber hecho imposible apuntar, pero el operador usó las vías del ferrocarril como guía, contando los segundos para estimar la distancia. El segundo dron golpeó el cuarto vagón, asegurando que el fuego se propagara por toda la longitud del tren. El tercer dron llegó 30 segundos después, su operador enfrentándose a una pared de humo negro y llamas. Las cámaras térmicas estaban completamente abrumadas, mostrando solo interferencia blanca y caliente. Pero sabía exactamente dónde estaría el séptimo vagón. Habían estudiado la configuración de este tren durante días. Volando a ciegas a través del humo, el dron emergió a solo 50 metros de su objetivo. El operador tenía un segundo para ajustar. El dron golpeó en el centro exacto. El cuarto y último dron tenía el trabajo más difícil. Todo el tren era ahora un infierno con llamas que alcanzaban los 100 metros hacia el cielo. Pero un vagón de combustible en la parte trasera permanecía intacto, y dejarlo significaría dejar combustible recuperable para los rusos. El operador avanzó hacia la nube negra contando desde su última referencia visual. 3, 2, 1. A las 10:19:30, el cuarto dron encontró su marca. El vagón de combustible final estalló completando la destrucción. Los 11 tanques ahora ardían. 660,000 litros de combustible
creando un incendio que ardería durante 6 horas. Las vías del ferrocarril debajo ya se estaban deformando por el calor, los durmientes de concreto se agrietaban y se desmoronaban. Esta línea de suministro vital estaría inutilizable durante al menos 72 horas. 4 drones que costaron un total de $12,000 acababan de destruir 3 millones en combustible e infraestructura. Pero más importante aún, demostraron que ningún lugar en el territorio ocupado estaba a salvo de los ataques ucranianos. La era de la impunidad para las líneas de suministro en la retaguardia ha terminado. Si los drones ucranianos llegan a 35 kilómetros hoy, los oficiales de logística rusos están haciendo cálculos. Mañana podrían ser 50 kilómetros. La próxima semana, 100 kilómetros. Ningún tren, ningún depósito, ningún puente está a salvo. Y Ucrania tiene miles de drones más listos para actuar ahora mismo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.